Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, somos herederos. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos linaje escogido, creados por Dios y nos escogió. Linaje escogido. Eso somos todos nosotros. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios es nuestro papá. Dios es tu papá. Dice la palabra que el Padre de los espíritus, así como obedecemos a los padres naturales, dice que debemos de obedecer al Padre de los espíritus. Él te llamó para que lo conozcas como papá. Es el Todopoderoso, es el creador de todo, pero es tu papá, una relación muy cercana. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Escuchemos esto tan hermoso. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El versículo al finalizar dice que somos herederos de Dios. Somos herederos. Nuestro Padre es Dios, es decir, quien nos da la herencia es Él. Somos herederos sobre la tierra. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Saber quiénes somos sobre la tierra en medio de un mundo que vive en confusión. Dios te llamó para que conozcas la verdad, que perteneces a la familia de Dios, que Dios es tu papá y además por Él ser tu papá, eres un heredero. Todos los linajes escogidos somos herederos de Dios. El ser heredero es por ser linaje de Dios. La persona que no lo conozca no lo disfruta, pero no deja de ser un heredero de Dios. Porque no es por lo que hace la persona, sino por lo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Mira el privilegio que Dios te llame a conocer que eres un heredero de Él sobre la tierra. Entonces vamos a ir versículo a versículo. Dice el versículo 1 y 2, hace un ejemplo la palabra del mundo natural. En el versículo 1 y 2 que leímos, la palabra hace un ejemplo del mundo natural y compara a un niño que es heredero, es decir, que no ha llegado a su mayoría de edad. En cada región es diferente. Digamos, en nuestro país es 18 años. En otros países 21, otros 25. Depende de la región, esa edad puede cambiar. Pero en el versículo 1 y 2 habla de un esclavo, el cual no va a heredar en la parte natural nunca, y del hijo que es, del niño que es hijo, que sí va a heredar, pero por ser un niño, aún no puede disfrutar de esa herencia, sino que como es un niño, está, dice, bajo un tutor, alguien que le dirige, le cuida. Y si llega a faltar el padre y aún no es mayor de edad, el niño no puede disfrutar de esa herencia, sino que el tutor o el curador
es el que se va a encargar de administrar los bienes hasta el tiempo señalado, es decir, hasta que la ley lo permite, donde él puede entrar a manejar sus bienes directamente. No hay diferencia entre él y un esclavo, porque el esclavo no tiene la herencia. El niño la tiene, pero no puede hacer algo sobre ella hasta el tiempo señalado de la ley o del padre. Eso es lo que nos está diciendo en el versículo 1 y 2. Es poder mirar lo natural para después ver lo espiritual, que es lo que no vemos. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esa parte espiritual está hablando sobre el conocimiento de Dios. Dios te llamó, Dios nos llamó a una relación personal con Él para conocerlo. El profeta dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía. Si hay algo de qué jactarse sobre la tierra, es en conocer y entender a Dios. Porque el conocer a Dios y en entenderlo es cuando Él llama y se revela qué es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Dios te llamó para eso, para conocer la verdad y disfrutar de esa verdad en la tierra. Cuando no conocíamos, no sabíamos, era como un niño en la parte natural. Entonces, ese niño está hablando sobre la falta de conocimiento en la parte que dice: estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bajo los rudimentos del mundo, y esclavitud se refiere a la relación con Dios. ¿Qué es un rudimento? Un rudimento son los primeros estudios de cualquier conocimiento. Los primeros estudios de cualquier conocimiento. Los primeros estudios de cualquier conocimiento. En este caso, de Dios. Un rudimento es lo que el hombre cree acerca de Dios. Y así no es. Es Dios quien llama y se revela. Pero el hombre ha llegado a conclusiones naturales de cómo es Dios. Eso es un rudimento. Y dice también que la raíz de esa palabra rudimentos viene de ignorante, falta de conocimiento. Ignorante, falta de conocimiento. El versículo 3 dice: cuando éramos niños, habla antes que Dios nos llamara, antes de que Él se revelara a nuestra vida. Nos compara como si fuéramos niños espirituales. Y dice que estamos en esclavitud en los rudimentos del mundo, es decir, haciendo ritos o doctrinas de hombre hacia Dios, pensando que era lo correcto. Pensábamos que era lo correcto, pero era por falta de conocimiento. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En el ejemplo natural, el niño no puede tener posesión de la herencia. La manejan otras personas hasta el tiempo designado. Cuando se es niño, siendo que somos herederos, porque ya vimos que somos herederos porque somos linaje escogido desde antes de la fundación del mundo. Ser heredero no comienza el día que nos damos cuenta que somos escogidos de Dios. No. Desde que llegamos a la tierra, somos herederos de Dios. Pero hemos vivido un tiempo como niños, esclavos en ritos, penitencias que no corresponden al conocimiento de Dios. Es lo que está diciendo el versículo 3. Hubo un tiempo donde vivimos esclavos de los rudimentos del mundo acerca de nuestra relación hacia Dios. Unos en mayor, otros en menor grado. Luego el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en el tiempo marcado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí vamos a hacer un alto, porque si ve que dice que envió a su Hijo, y dice que Dios envió al Hijo, o sea que sí está el papá y está el Hijo. Pero dice que envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero mira lo que dice: ese hijo es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se refiere al cuerpo. Dios, cuando
envía el ángel y llama a María, y le llama a María y le dice que va a llegar el Salvador. Y María dice, pero ¿cómo es posible si no conozco a un hombre? Entonces le dice, es que la sombra del Altísimo te cubrirá. Dios mismo fue que engendró. ¿Y qué se formó en el vientre? El cuerpo. Recuerda, ahí dice muy claro, nacido de mujer. Se refiere al cuerpo Jesús. El cuerpo Jesús es lo que identifica la Biblia como el Hijo, el cuerpo, pero no lo que está en el interior. El cuerpo Jesús fue igual que nosotros, se formó en un vientre igual, con las mismas limitaciones. Filipenses dice que Dios se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo y se sometió a un cuerpo. El cuerpo limita, el cuerpo físico natural da hambre, da sueño, se cansa. El cuerpo físico. Dios mismo tomó cuerpo. Ahí se refiere, cuando dice envía a su Hijo, es que Él mismo tomó cuerpo. ¿Y por qué sabemos que Él mismo tomó el cuerpo? Porque cuando Dios envió los ángeles donde los pastores a decirle que les dijo, buenas noticias tenemos. Ha llegado el Salvador. ¿Quién es? Y les dijo, Cristo el Señor. Y esta señal vas a ver. Un niño en pañales. Ese niño es el Hijo. Ese niño fue el que se formó en el vientre de María. Ese niño. Pero en el interior, ¿quién estaba? Cristo el Señor. Cuando la mujer samaritana le dijo la mujer samaritana a Jesús, sabemos que viene el Cristo, nos aclarará todas las cosas. Sabemos que viene el Cristo. Jesús le dijo, yo soy, con él hablas. Veían el cuerpo que se llama Jesús. Ese cuerpo es hijo de María porque se formó en el vientre de María, como todos nosotros nos formamos en el vientre de nuestras madres. Así mismo se formó ese cuerpo, es igual. Ese cuerpo es hijo de María. Mas lo que estaba en el interior del cuerpo era Dios mismo. Versículo 3 dice que cuando llegó el tiempo, Cristo toma cuerpo y da la vida. ¿Para qué la dio? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En el versículo 3 identifica, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahí no habla nada de la ley. Ahí se refiere al pueblo gentil, a nosotros antes de que Dios nos llamara. Nosotros antes que Dios nos llamara, estábamos sin el conocimiento de Dios. Y antes de que Jesús muriera y resucitara, recuerda que hemos hecho énfasis que el mundo estaba sin Cristo. Las naciones no conocían la existencia de Dios, del Dios vivo. Solo Israel sabía la existencia del Dios vivo, el creador de todo. En el versículo 5 dice que Él vino y redimió a los que estaban bajo la ley, a su linaje escogido, que hacían parte del pueblo de Israel. ¿Quiénes estaban bajo la ley? El pueblo de Israel. El resto de la humanidad no estaban bajo la ley. Entonces en los versículos habla de dos pueblos. Siempre está hablando del pueblo de Israel que está bajo la ley. Cristo toma cuerpo y paga el precio y anula esa ley para esos escogidos. Ahí está Pablo. Pablo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era judío. Él hacía todas las doctrinas, todos los ritos. Pedro era judío. Hacía todos los ritos. Cuando Dios les muestra lo que él hizo, se dan cuenta de que ya le puso fin a la ley y son hijos cercanos a Dios. A Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Él inició Padre Nuestro. Dios es tu papá. Es un privilegio poder hablar con Él cada día. No pierdas ese privilegio, por favor. No necesitas intermediario, ya eres hijo. Entonces ya dice que somos hijos y en el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Los domingos anteriores hemos hablado que pertenecemos a la familia de Dios, que somos hijos. Y en este versículo nos dice que como somos hijos, somos herederos
de Dios. Como somos hijos, linaje escogido. Pero ese linaje escogido fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo inicia ser hijo, esa relación? Cuando Él vence. Todo lo que habló Jesús no lo habló para el pueblo que estaba presente en ese momento, porque Él no había muerto y no había resucitado, no había vencido. El mensaje era para las generaciones que iban a llegar después. Él les hablaba de lo que iba a venir, del cambio. Recuerda, cuando Jesús resucitó, todo cambió. El mundo te sigue hablando de lo mismo. La palabra lo que nos muestra es que todo cambió. Ahora somos hijos, y como somos hijos, somos herederos de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Efesios capítulo 1, del 13 en adelante, encontramos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él nos bendijo desde antes, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos, limpios, santos. Todo está desde antes. Cuando Él vence, de ahí en adelante, las generaciones que llegan a la tierra, los linajes escogidos, todos los escogidos, los espíritus que llegan a la tierra, llegamos y nosotros llegamos siendo herederos, siendo escogidos, siendo predestinados hijos, todo. Sobre la tierra llega un momento en que Dios llama para que nos demos cuenta de eso. ¿Cuál es el valor de conocer esa verdad que se aplica cada día? Eso no es algo efímero, ni es algo que vamos a disfrutar en cielo nuevo y tierra nueva. No, allá ya está seguro. Eso está listo. Esa herencia, ser herederos, es aquí. Lo precioso de que te des cuenta que eres un hijo de Dios, linaje escogido, es aquí. Aquí en la tierra. En la nueva creación, alguien que sepa o no lo sepa, si es escogido, allá va a estar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está aquí en la tierra, y por eso Jesús hizo énfasis. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad, una sola, que eres heredero de Dios, que Dios nos escogió desde antes. Llegamos siendo hijos, llegamos siendo linaje escogido y llegamos siendo herederos. Y cuando uno habla de herederos, está hablando de una herencia, de algo por disfrutar, de algo que está listo para disfrutar, algo maravilloso, hablándolo en lo natural. En nuestra mente, en lo natural, herencia, algo para disfrutar, algo me dejaron, ya está listo. A usted le entregan el título de propiedad del inmueble, o el título o la tarjeta de propiedad de los vehículos, o le entregan el saldo de la cuenta independiente de los montos, o dinero en efectivo, o cosas, porque eso fue lo que dejó. Hay una herencia, está lista. Recordemos eso, eres heredero de Dios. Solo que no nos han dicho eso. Somos de la familia de Dios. No lo sabíamos, pensábamos que aquí teníamos que volvernos. No, ya somos. Comenzarás a saber que ya somos. Es conocerlo para disfrutarlo. Entonces, así como Él nos escogió desde antes, nos bendijo desde antes, nos predestinó desde antes, en Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia. Tendremos, no tuvimos. Quiere decir que el día que nos escogió, que nos bendijo, que nos predestinó, nos dio la herencia. La herencia está lista desde antes. Desde antes está. Llegamos a la tierra y caminamos muchos años sin saber eso. El evangelio es conocimiento, no es un rito, no es una penitencia, no es una ceremonia, no son promesas usted hacia Dios.
Nada de eso es el Evangelio. El Evangelio, que son las buenas nuevas, es un conocimiento para aplicar cada día en la tierra para vivir bien. Es el único camino. Jesús dijo, soy el camino, no hay otro, el fundamento. Algo que permanece para siempre, que nos da vida en todo momento. Eso lo genera Dios que vive en nosotros. Ese camino es solo para su linaje escogido. Es solo para los escogidos de Dios. Y entre todos los escogidos de Dios, entre todo su linaje escogido, Él llama. Y los que llama pueden ver y disfrutar de esa vida. Por eso oramos todos los días que Dios llame a los jóvenes, a los niños, a cada uno de nosotros de poder verlo. Porque al verlo nos afirmamos en la gracia y queremos cada día conocer más de eso. Porque ese es el único camino. Nos saca del engaño que hay en la información del mundo. Entonces resulta que la herencia, tuvimos herencia, nos fue dada. Cuando llegamos siendo herederos para disfrutar aquí. Para disfrutar aquí. La pregunta es, ¿cuál es la herencia? Cuando usted, un ser querido, parte y queda usted en la herencia, y le leen o le entregan el documento, como haya sido, la persona fue muy organizada y dejó un testamento y usted la ve, la disfruta la herencia. ¿Cuál será la herencia que Dios nos da? Somos herederos de Dios. ¿Cuál será esa herencia? Hoy estamos identificando que somos herederos. Y oramos a Dios poder ver que somos eso. Una persona en lo natural tiene un padre que tiene unos bienes y en su interior, a medida que pasa el tiempo, sabe que al partir ese padre, esa madre, todo eso le va a quedar. Y como le va a quedar, es algo natural, bienes, propiedades, dinero, genera seguridad y tranquilidad a la persona, en lo natural, hablando de lo natural. Imaginemos qué herencia somos, de qué somos herederos de Dios y qué nos va a generar, haciendo esa comparación. Entonces somos herederos de Dios sobre la tierra. Vamos a identificar ahora desde cuándo sobre la tierra está la parte de los herederos. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17. Aquí está hablando de la parte natural, de cómo funciona un testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17 dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Vamos a leerlo nuevamente. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces la persona tiene un testamento, pero mientras esté viva la persona, no tiene validez, no se puede disfrutar. La persona no puede disfrutar de todo lo que dice el testamento. Es necesario que la persona que hizo el testamento muera y en ese momento tiene vigencia, cobra validez y la otra persona va a disfrutar de todos esos bienes que le ha dejado el testador. El testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es una declaración voluntaria. Recuerda que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos hizo herederos, nos dio la herencia acorde a su propósito, a su voluntad. No depende de usted. No, es que yo me he portado así el año pasado, hace 2 años, ayer, antier, hace 3 años. Lo que hayas hecho no interfiere que seas un heredero de Dios. ¿Qué es lo importante hoy? ¿Qué es lo importante? El que está en Cristo, nueva criatura es.
¿Qué es lo importante? Que te veas como una persona que eres de la familia de Dios, un escogido de Dios, linaje escogido, que te llama una relación con Él y que debes de comenzar por amor y por conocimiento de esa relación. Y le debes de iniciar hablándolo con Él. Entonces al principio uno se siente como loco. ¿Qué les digo? Yo no lo veo y me han dicho que es muy duro y me han dicho que castiga. No, te lo han dicho, pero así no es. Dios vive en ti. Comienza a hablar con Él. Y esa charla cada día va a ser más profunda. Y esa charla cada día va a ser de mayor desnudez, donde usted le cuenta todo a Dios, libremente, como dice la palabra. Acercarnos confiadamente. A ese punto llegamos. Todo eso nos lo dio desde antes. Entonces la palabra dice, donde hay testamento. Entonces hay un testamento, somos herederos. ¿Qué es necesario? Ya vimos que Dios vino y tomó cuerpo. Dios mismo, Cristo el Señor. Pero ahí habla de que es necesario que el testador, ¿quién es el testador? Dios. Somos herederos de Dios, dice el versículo. Entonces ¿Dios muere? No, Dios no puede morir. Dios es eterno. No tiene principio y no tiene fin. ¿Cómo va a morir? Por eso Cristo, Dios mismo, vino y tomó cuerpo. El cuerpo Jesús sí murió. Donde Él vivió. Así como nuestro espíritu hoy está en un cuerpo. Tu espíritu, mi espíritu, nuestro espíritu está en un cuerpo. Este cuerpo natural es terrenal, se hace polvo. Pero nuestro espíritu es eterno. Porque Él nos regaló la eternidad. El cuerpo Jesús fue idéntico al nuestro. Se formó en el vientre 9 meses. Llegó y lloró, idéntico. Leche materna, lo mismo. Un cuerpo igual al nuestro, Dios mismo. Pero Cristo no muere. Ese cuerpo sí tenía que morir, que es lo que dice, para cuando Él muere, le pone fin a la ley. Ese cuerpo. Por esta razón, cuando Jesús está en el madero, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dice Jesús, Padre, por qué me has abandonado? Está hablando Jesús el cuerpo. Jesús, el cuerpo, sale Cristo. Y dice la palabra que el cuerpo de Jesús es un cuerpo que tenía vida en sí mismo. Es el único cuerpo sobre la tierra que no necesita del Espíritu para tener vida. Dios lo hizo de esa manera. Él se formó su cuerpo. Dios se formó su cuerpo. ¿Y por qué lo hizo ese cuerpo que tuviera vida en sí mismo sin necesidad de que el Espíritu esté en el interior? Porque en ese cuerpo era que iba a quedar todo. Este cuerpo necesitaba morir, pero aparte ahí iba a quedar en ese cuerpo las enfermedades. En ese cuerpo se iba a llevar los pecados, toda la maldad en el cuerpo. Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo sale, el Padre, Dios mismo, sale y queda el cuerpo para recibir todo el pecado, toda la enfermedad, la maldad. Pero Cristo toma ese cuerpo y lo resucita, un cuerpo glorificado. Vence la muerte, pero sí murió. Entonces, ¿pero murió quién? El cuerpo, no Cristo, no Dios. En ese cuerpo cuando muere y resucita, porque si Él muere y no resucita, nada cambia. Era necesario que Él muriera, pero que resucitara. Pero recuerda que ese resucitar no es como Lázaro. Porque mucha gente dice, no, es que antes de que Jesús resucitara, en la Biblia habla que muchas personas resucitaron, pero no como Jesús. Es la confusión. Lázaro volvió a tomar el mismo cuerpo. Dios en su poder le permitió que viviera más años y vivió en el mismo cuerpo. Resucitó en el mismo cuerpo. Jesús no. Cristo tomó ese cuerpo y lo transformó en un cuerpo glorificado, que es la promesa del cuerpo que tenemos el linaje escogido. Todos nosotros, un cuerpo glorificado para el Espíritu. Nuestro Espíritu está hoy en este cuerpo natural, en este mundo natural. La promesa es que en la nueva creación, nuestro Espíritu va a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús.
ese cuerpo glorificado que resucitó, que no se enferma, no se deteriora, no le duele nada, no muere ya, un cuerpo eterno. Esa es la promesa. Entonces, el testador, que es Dios mismo, tomó cuerpo y murió. El momento en que resucita, dice en el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero la herencia que da Dios, somos herederos, era necesario que Jesús muriera, pero que resucitara para que cambiara todas las cosas. Todo cambió. Y estamos en un mundo acerca de Dios que nos hablan que Jesús sí resucitó, que es verdad, pero que todo sigue igual. Y a veces como que peor. Él resucitó, Él venció, todo cambió. Eres heredero. El momento en que Él resucita, a diferencia de lo natural, que en lo natural es con la muerte, ya en la palabra era necesario que Jesús muriera, resucitara. En el momento en que resucita, se hace válido toda la herencia. Es decir, antes de que Jesús muriera y resucitara, todos los escogidos que llegaron a la tierra, ninguno siendo heredero, porque era linaje escogido desde antes, no disfrutó de esa herencia. Llegaron a la tierra ni podían disfrutarla, porque llegaron antes de que Él tomara cuerpo. Llegara antes de que Él tomara cuerpo. Entonces, mira el privilegio de nosotros primero llegar después. Que Dios en su voluntad nos envió después. Como llegamos después de que Él resucitó, el testamento que dejó el testador, que dio el testamento, ya es válido, ya es vigente, ya es vigente. Entonces, hoy estamos viendo, uno, que somos herederos. Dos, que esa herencia ya está vigente, que se puede disfrutar, porque llegamos después de que Él resucitó. En Romanos 9:5, búsquelo en su Biblia, está claramente. Pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento, apúntelo para que usted le cuente a su familiar, a su amigo. Recuerda que lo único que debemos de hacer es contar la palabra y orar para que Dios alumbre y revele esa palabra, que dé entendimiento. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, hablando acerca de que quién vino a la tierra, de que Dios vino, que Él es el testador, que el que estuvo en la tierra fue Dios mismo, que el Hijo es el cuerpo, pero es el mismo, en el interior está Dios. Entonces en Romanos 9, 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el que vemos, los judíos, ellos, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El pueblo de Israel, que dice de quienes son los patriarcas, es Abraham, tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Esos tres primeros hombres en la formación del pueblo que vemos ahí son patriarcas. El judío sabe en su linaje y llega hasta Abraham. Recuerda que estuvimos hablando en lo natural. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas, de los cuales según la carne, es decir, la parte genética, la natural. ¿Quién vino? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Es Dios sobre todas las cosas. Cuando dijo que María, la sombra del Altísimo, cubrió a María, fue la sombra de Cristo. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él no envió a otro, es uno. Y ese cuerpo que se formó, Él mismo, y Él mismo fue que le dijo a María, por medio del ángel, le envió el mensaje, se va a llamar Jesús. Quien colocó el nombre fue Dios mismo. ¿Y por qué Jesús? Jesús significa Salvador. ¿Y de qué iba a salvar? Pues de los pecados, de las enfermedades, de la pobreza, porque en ese cuerpo se iba a llevar todo. En ese cuerpo se iba a llevar todo.
Y ese cuerpo de Jesús tenía vida en sí mismo. Todo espíritu sobre la tierra, el espíritu sale del cuerpo y es cuando el médico, la persona dice, murió. ¿Por qué causa? Enfermedad, un accidente. Pero la razón es que Dios llamó el espíritu sale, el cuerpo muere. Cuando Dios formó el primer hombre, dice en Génesis que Él cogió polvo de la tierra y formó el cuerpo. Cuando formó el cuerpo no salió a moverse, ni salió corriendo. Él formó el cuerpo y quedó ahí quieto. El primer cuerpo, Adán, lo formó. Lo tenía listo ahí. Dice que sopló aliento de vida, es decir, el espíritu. En el momento en que colocó el espíritu en el cuerpo, ese cuerpo fue un ser viviente. Lo que le da la vida al cuerpo es el espíritu. Es muy importante saber que llegamos después de que Jesús murió y resucitó. Porque leemos toda la Biblia y tenemos un porqué de antes, símbolos. Pero ahora nosotros somos herederos y podemos, ya está vigente, ya está hábil, ya podemos disfrutar de esa herencia en la cual Dios nos llamó para que conozcamos. Para vivir en medio de las diferentes situaciones y circunstancias que se presenten, vivir tranquilos y seguros. Mira este versículo, lo que dice acerca que somos herederos. Recuerda que somos herederos de Dios porque somos hijos, linaje escogido. Solo por eso. No es por comportamiento. No. El conocimiento y por amor a Dios, nuestro comportamiento es modificado. Por conocimiento dejamos de hacer cosas que nos hacen daño, pero no es por imposición ni por miedo, recordemos eso. Entonces vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a volver a leerlo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El testador es el Padre. ¿El Padre quién es? Estamos hablando todo lo espiritual ya. El testador es el Padre, es Dios, Cristo el Señor, Jesucristo el Señor. Él es el testador, Él es el Padre. ¿Quiénes son los herederos? Todos los escogidos de Dios. Todo el linaje escogido de Dios sobre la tierra es heredero. Que no lo sabemos, que no lo saben, no deja de ser heredero. No deja de ser linaje escogido. El Padre es el testador, Jesucristo el Señor, y los herederos somos todos nosotros. Pablo dice que le da gracias al Padre, a Dios, porque nos hizo aptos a todos. O sea, todo el linaje escogido está apto. ¿Qué es aptos? Es la palabra que hace alusión como una persona idónea, eficaz, capacitada, aprobada, preparada, hábil. Es decir, lo que vamos a compartir en 8 días para darnos cuenta cuál es la herencia que vamos a disfrutar. Somos herederos de ¿qué? ¿Qué heredamos? ¿Qué nos dejó Dios cuando Él venció? ¿Qué nos dio a todo su linaje que llega a la tierra? ¿Qué nos dio para disfrutar aquí? La buena noticia de antemano, que es muy importante que hoy Dios alumbre nuestro entendimiento y vernos de esa manera, que somos aptos no por nosotros, recuerda. No somos aptos por nosotros, o sea, no tenemos la capacidad, ni somos aprobados, ni nos preparamos, ni somos hábiles por nosotros. No. Ejemplo, Dios a cada persona le dio dones y talentos en la parte natural para que desarrolle sobre la tierra, para que entregue a la sociedad. Cada persona tiene sus talentos y dones para que se empleen ocupaciones, empleo, negocios,
para que la sociedad avance. Dios da eso. La persona es apta para algo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la herencia de Dios y que a veces caemos en el error que somos nosotros los responsables de eso. Ejemplo, ¿por qué puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué puedes hablar tranquilamente cada día con Dios? Porque eso fue de Él. Dios nos acercó a Él. Dios dio su vida por nosotros. Nos hizo limpios. Nada daña esa relación. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero a veces hay un entorno o el deseo engañoso en nuestro interior. Usted hizo esto, Dios no lo va a escuchar, no hable. Usted no puede hacer caso de eso. Cuando alguien le diga, usted se comportó así de mal y Dios no lo escuche, no lo escuches a Él. Tiene que usted acercarse a Dios más. Porque si estamos enredados, necesitamos más relación con Dios. Entre más enredado, más relación con Dios. Y el que está bien libre, más relación con Dios para que pueda seguir libre. Todos necesitamos de Dios. Todos. Pero hay un mensaje que Dios no le escucha. No escuche el que le dice eso. O si el deseo engañoso en la mente le dice, no, usted es culpable, pecador. No escuche eso. Es lo que dice la palabra. Dice que Él te hizo acto. O sea que venimos preparados. Venimos capacitados. Venimos siendo idóneos, venimos hábiles, dispuestos, listos para disfrutar de la herencia. Que cuando sepamos cuál es la herencia, ser herederos, ya venimos con esa capacidad de poder disfrutarla, porque Él lo hizo. Si notamos el Evangelio, todo Él lo hizo desde antes. Llega siendo un bendecido de Dios. Llega siendo un escogido de Dios, llega siendo linaje escogido, llega siendo un heredero de Dios. Llegamos siendo, y eso nada lo interfiere. Mira, absolutamente nada interfiere eso. ¿Cómo disfruto de todo eso? Conocer la verdad, caminar en ella y comenzamos a disfrutar de esa vida sobrenatural, la cual Dios te llamó, que Dios nos llamó. Para finalizar, recordemos que somos herederos de Dios, que esa herencia nos la dio desde antes, que cuando iniciaba esa vigencia de esa herencia, es necesario que Él venciera. Jesús murió y resucitó. En el momento en que resucitó, esa herencia ya es vigente, ya está disponible. Somos una generación que hemos llegado después de que Él resucitó. Significa que podemos disfrutar de esa herencia, pero tenemos que conocerla. Pero recuerda el versículo que acabamos de leer, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Entonces Dios nos capacitó, nos preparó para cuando llegáramos y nos llamara y conociéramos la verdad, poder disfrutarla, porque ya venimos con eso, poder disfrutarla. ¿Y de qué? De la herencia de los santos en luz. Jesús, cuando murió y resucitó, dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Desde que llegamos a la tierra, llegamos en el reino de la luz. ¿Y quiénes están en el reino de la luz? Los santos. ¿Y qué es ser los santos? Está hablando del Espíritu. Cristo quitó el pecado del espíritu, revistió nuestro espíritu. Al conocer todo eso y la relación con Dios, poco a poco nos apartamos del mal por conocimiento y amor, por el poder de Dios en nosotros. ¿Quiénes vamos a disfrutar de esa herencia? Porque Él nos envió así, todos los santos en el reino de la luz. Todo es de fe. El profeta Habacuc dijo, el justo vivirá por fe. Jesús llegó y comenzó a hablar de la fe. En 8 días continuamos el tema y recuerda lo que somos. Somos herederos del Dios vivo para disfrutar de solo milagros cada día por su poder. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.